Toda clase de sentimientos. Es periodista y abogada, es venezolana estadounidense, ganadora del Premio Internacional de Periodismo México 2009. Ha escrito varios libros y artículos de opinión sobre la injerencia de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela y en otros países latinoamericanos. El presidente Hugo Chávez la ha denominado la novia de Venezuela, debido a su apasionado trabajo a favor de la revolución bolivariana. Actualmente es presentadora del programa Detrás de la Noticia de la cadena de televisión Russia Today, RT, como se le conoce acá en América Latina, y es editora de la sección en inglés del periódico Correo del Orinoco en su patria venezolana. Desde Nueva York, Eva Gollinger, por toda esta hora de Cala, en vivo e interactiva y en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre, una hora en vivo, interactiva, sus opiniones, sus preguntas a nuestra invitada Eva Gollinger a través de las redes sociales, en Facebook CalaCNN, también en Twitter, @CalaCNN. Antes de la conversación, nuestra reflexión, y tiene mucho que ver con estos tiempos que vive Venezuela, donde se respira y se vive la política en cada rincón, sobre todo en estos meses previos a las elecciones, la elección presidencial de octubre 7. El candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, renunció el pasado miércoles a la gobernación del estado de Miranda y se dispondrá a inscribir su candidatura este domingo. De la misma manera, el presidente Hugo Chávez inscribirá oficialmente su candidatura el próximo lunes en busca de una reelección presidencial. Mucho se ha especulado sobre la salud del presidente Chávez debido al cáncer que padece. Hace precisamente una semana el veterano periodista Dan Rather manifestó que tenía información privilegiada que indicaba que la enfermedad de Chávez está en su etapa final, por lo que supuestamente le quedarían solamente 2 meses de vida. En los últimos días leí también el editorial del periódico venezolano Tal Cual, en el que el periodista Teodoro Petkov opina que uno de los requisitos que Chávez debería tener antes de inscribir oficialmente sus aspiraciones reeleccionistas es probar que su enfermedad ha desaparecido, ya que de ser reelecto y no poder ejercer sus funciones, estaría estafando política y moralmente a sus compatriotas, dice el editorial de Tal Cual. Y comenzamos esta hora, como siempre, con más preguntas que respuestas. ¿Acaso entonces no debería el Consejo Nacional Electoral de cualquier país, no solamente Venezuela, o en su defecto el organismo estatal que cumpla estas funciones, tener certeza de la salud de los candidatos políticos que optan por la presidencia de una nación? ¿Estaría el presidente Chávez realmente engañando a su pueblo en caso de que inscriba su candidatura sin decir la realidad de su enfermedad? Vamos a recibir a nuestra invitada por toda esta hora. Ya se encuentra en los estudios de CNN en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Eva, bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que queremos saber es obviamente cómo se encuentra tu bebé. ¿Es niña? ¿Es niño? ¿Qué tiempo de nacido tiene? Es un niño, ya tiene 3 meses, está muy bien, es un niño perfecto y bello, gracias. Muy bien, ¿cómo se llama? Se llama Zacarías. Zacarías Simón. Porque la verdad sí. Zacarías Simón, muy bien, porque la verdad te tengo que decir algo, hemos buscado y yo encuentro muchísimas cosas, levantas enormes pasiones sobre todas las cosas que hablas en torno a política, pero no he podido descubrir sobre tu vida privada, que parece ser un secreto de Estado. ¿Estás casada? ¿Quién es el padre del niño? ¡Qué pregunta, Ismael! Imagínate. Bueno, qué invasión de privacidad, pero como me lo has preguntado, no, realmente soy madre soltera. Estuve casada muchos años, soy felizmente divorciada y felizmente como madre soltera, y es una de las razones por las cuales estoy en Nueva York, porque aquí se encuentra mi familia, tengo ayuda particularmente de mi mamá, es primer nieto de mis padres, así que es un momento de muchísima felicidad y mucho amor de mi familia y es algo que quería compartir con ellos. Bueno, te digo algo, y discúlpame por la invasión de privacidad, pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo
Y es uno de los 4 acuerdos que don Miguel Ruiz menciona en su bestseller, Los 4 Acuerdos, y es Never make assumptions. Nunca hagas suposiciones. Entonces prefiero hacerte las preguntas, tú las respondes y así yo me quedo tranquilo y todos los televidentes también dejan de rumorar, porque había muchos rumores también. Sí. Hay una pregunta. ¿Tú has escuchado los rumores también? Porque te ríes. Por supuesto, que son más absurdos y hay mucha gente con muchas fantasías y muy extrañas sobre mi persona, pero yo disfruto mucho realmente leyendo y viendo todo eso, pero me parece que hay mucha gente que no tiene... O sea, que no tiene otras cosas que hacer y pasa mucho tiempo en cosas así que realmente son muy frívolas. Claro, bueno, recuerda que nosotros los latinos somos apasionados de las telenovelas y de ahí quién sabe si viene toda esta inspiración de que mucha gente incluso haya dicho de que el posible papá de tu bebé es el presidente Hugo Chávez, cosa que podría parecer absurda para ti. Qué ridículo. Bueno, realmente es absurdo, pero bueno, eso no merece más comentarios, pienso yo. Exactamente. Ya deberíamos pasar a otro tema. Sí, vamos a pasar a otro tema y vamos a pasar a una de las preguntas que más me han hecho, algunos en tonos moderados, otros en tonos un poquito bastante elevados, pero la pregunta de muchos venezolanos es, y creo que la contestaste parcialmente ya, es si eres la novia de Venezuela, tal como te ha llamado el propio presidente Hugo Chávez, ¿por qué escogiste lo que desde Venezuela se llama el imperio, Estados Unidos, para venir a tener tu bebé? Tengo que decir que estoy impresionante que esta es la línea de preguntas cuando hay tantas otras cosas de qué hablar, pero está bien. Yo sé que hay mucha gente en Venezuela, se utiliza mucho el Twitter, las redes sociales, y hay mucha gente que, bueno, le gusta desde el anonimato especular y, bueno, decir toda clase de falsedades sobre la gente o amenazas incluso, pero mira, Ismael, yo soy de aquí, o sea, en primer lugar nací y soy de aquí, mi familia es aquí, por eso ya les dije. Además, tengo mi programa de televisión Detrás de la Noticia, lo cual se transmite desde Nueva York. Lamentablemente, el canal RT no tiene estudio en Caracas, si no, tal vez estuviera allá. Pero a los 7 meses tuve que escoger cuando estaba embarazada. O sea, o sigo con mi programa de televisión o me quedo en Caracas. Y fue una decisión realmente bastante difícil porque no me gusta estar lejos de Venezuela. Pero como ya dije, aquí tengo más que todo mi familia, mi madre, que es quien me está ayudando muchísimo y bueno, por eso estoy aquí. Pero al mismo tiempo yo no veo cuál es el problema, el hecho de que una persona puede vivir en dos países. Es difícil, créeme que es difícil, hay muchas cosas con lo cual uno mismo tiene que reconciliar, pero eso es parte de lo que es el internacionalismo y yo soy internacionalista. Te agradezco la amabilidad de responder a estas preguntas y te prometo que además es solo parte de lo que queremos conversar contigo durante toda esta hora. Hay otros muchos temas de los que quiero conversar, pero sentía que por lo menos la parte esta humana, obviamente, de todas estas cosas a raíz de tu embarazo y del nacimiento de tu bebé, merecía la pena que conversáramos de eso y sobre todo decirte que me hubiese encantado tenerte personalmente en nuestros estudios aquí en la mesa de Miami. Espero que en una nueva oportunidad sí puedas viajar y estar conmigo frente a frente. Claro que sí, lo que pasa es que estoy amamantando exclusivamente y lo digo con mucho orgullo porque creo que es algo muy especial, es una experiencia extraordinaria compartir eso con mi bebé y por esa razón no estoy viajando a ningún lugar en este momento. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia seria entonces. Los temas que a ti te gustan. Has manifestado enfado con las declaraciones del periodista Dan Rather, que indicó que a Chávez le quedarían solamente 2 meses de vida, ya que su cáncer está en la etapa final. Dan Rather no revela fuentes. ¿Quién le dice esto? Y realmente te molestas, te enfada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar me parecía muy irresponsable hacer una declaración así, un reportaje así, sin tener la información confirmada. Él mismo lo dice, que no tiene confirmación sobre la información. Dan Rather, conocemos aquí en Estados Unidos por un nivel de credibilidad bastante alta. Es un periodista veterano, o sea, que tiene una trayectoria inmensa
en Estados Unidos muy respetado por muchos, y por eso me molestó que él cayó en una trampa realmente de lo que yo diría otros pseudo periodistas han estado reportando. Pero al mismo tiempo, mira, eso de especular sobre la vida de alguien, cuánto le queda o no, me parece una manera de deshumanizarlo. Y es lo que han estado haciendo con el presidente Hugo Chávez, me parece algo que totalmente fuera de lo que es el periodismo. O sea, no se debería estar especulando sobre la extensión de vida de un ser humano. Él es una persona, Hugo Chávez es el presidente de Venezuela. Pero antes de todo, claro, es un ser humano, es un hombre, tiene familia, tiene sentimientos, y a nadie le gustaría que alguien estuviera así hablando de esa manera sobre su vida, sobre, digo, su extensión de vida, cuánto le queda o no. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que la especulación y los rumores nacen de la falta de información oficial. Todos lo sabemos en el periodismo, que una ola de rumores se extiende y se expande hasta el momento en que expira con información oficial. Mi pregunta hacia ti en este momento sería: ¿por qué el presidente no ha sido un poquito más informativo, más abierto en compartir estos partes médicos, no para satisfacer el morbo de la gente, sino esa natural curiosidad incluso de todos esos millones de venezolanos que le siguen y que desean que él se mejore y se recupere totalmente? Bueno, yo creo que mi opinión personal es que ha informado muchísimo sobre su salud, sobre su situación personal. Desde el primer día que salió a informar que tenía cáncer, ha estado informando pautadamente sobre todo su tratamiento, sobre, o sea, lo que ha sentido, cómo va recuperando. No me parece que, más allá de saber qué es lo que tiene y cómo va su tratamiento. Bueno, yo no soy de telenovelas, Ismael, nunca me han gustado, así que, y tampoco me gustan los rumores, el gossip, como se dice en inglés. Así que es suficiente, para mí es suficiente lo que él ha informado públicamente, y claro, hay que imaginar lo difícil que es para él, además, dar la cara y decir cosas tan íntimas sobre su propia salud y sobre su propia vida ante el mundo, no solamente ante el pueblo venezolano. Y yo creo que hay que respetar a veces la privacidad y la persona, el humanismo de uno. Claro. Ahora, dejemos los rumores a un lado. ¿Cuál es el estado real de salud del presidente? Ya lo sabe todo el mundo. O sea, yo a lo mejor pensaba que invitándome ibas a tener algún secreto de Estado, pero la persona que informa sobre la salud del presidente Chávez es el presidente Hugo Chávez, y eso ha sido muy claro desde un principio. Claro, nosotros en la reflexión del programa estábamos hablando justamente a raíz de este editorial que leí en Tal Cual, que no es del todo descabellado. Recuerdo en uno de los debates del Partido Republicano acá que a Ron Paul le dijeron realmente por su edad si él debería presentar su historial médico para demostrarle al país que podría ser un posible presidente. Entonces, mi pregunta es, ya no en el caso de Venezuela, sino, ¿no sería lógico que el Consejo Nacional Electoral de cualquier país exigiera un estudio médico sobre la salud de los candidatos a la presidencia para garantizar la gobernabilidad completa de los líderes? Bueno, nunca se puede garantizar la gobernabilidad completa de nadie, porque puede pasar cualquier cosa durante el mandato. Claro. O sea, es una extensión de 4 años, 6 años en el caso de Venezuela. Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, tuvo cáncer como 4 veces. Incluso fue reelecto apenas cuando le habían descubierto cáncer del colon y estaba recibiendo tratamiento. Eso fue, creo, en el año 84. Así que nunca fue un tema, porque la mayoría de la gente ni siquiera se acuerda de eso. Y todos sabemos que luego tuvo Alzheimer's, o sea, entonces, y el vicepresidente durante Bush, Dick Cheney, tuvo una variedad de problemas de salud. John McCain fue candidato presidencial, él es bastante mayor de edad, eso nunca fue exigido de él, no ganó, pero al mismo tiempo creo que hay veces en que se está invadiendo un poco más de lo que se debería la privacidad de uno si se va a pedir un parte médico para asegurar que uno está de buena salud, porque en el día de mañana le puede detectar a cualquiera un cáncer. O sea, así fue con el presidente Chávez, ¿no? Entró en la presidencia con eso, así que me parece que realmente no tiene sentido hacer eso, y más bien sería una violación de privacidad. Muchas personas creen que tienes un acceso especial, quizás es cierto, por eso te pregunto, en mi interés de no asumir nada,
un acceso especial al presidente Chávez. ¿Es eso cierto? ¿Cuántas veces hablas con él? ¿Le ves frecuentemente? Lo he visto, lo he acompañado en diferentes circunstancias, eventos, viajes a lo largo de estos años. Me siento privilegiado y afortunada por haber tenido ese contacto y esas experiencias. Pero si me vas a pedir que te ayude para una entrevista con el presidente Chávez, voy a decir que no. No tengo ese nivel de poder. Bueno, no tengo ese nivel de poder. Que conste que yo no te lo he pedido todavía. Lo puedo imaginar. No, pero vamos a hacer una primera pausa para publicidad. Hay muchos temas que quiero conversar contigo durante toda esta hora, Eva. No solo Venezuela, sino también Estados Unidos. Es año de elecciones, América Latina, el Medio Oriente, tu trabajo para Russia Today, este canal estatal de Rusia. O sea, que ojalá nos alcance todo el tiempo para poder movernos sobre todos estos temas. Pero cuando regresemos, yo quiero que tú me digas ¿cuál fue tu último encuentro, ya sea telefónico o físico, con el presidente Chávez? Volvemos enseguida con Eva Gollinger desde Nueva York. Gracias por continuar junto a nosotros. Estamos en una edición en vivo, interactiva de Cala desde nuestros estudios en Miami, y en Nueva York nos acompaña por toda la hora Eva Gollinger, periodista y abogada venezolano-estadounidense. Por cierto, que yo decía que antes de movernos a otros temas quería saber cuál fue el último encuentro, ya sea telefónico, la última comunicación que tuvo Eva Gollinger con el presidente Chávez. Bueno, realmente, Ismael, yo sigo los pasos de todo lo que sucede en Venezuela todos los días, a toda hora. Eso es lo bello que tenemos hoy con Internet, con las redes sociales. O sea, hasta en el teléfono uno puede ver el canal de todos los venezolanos, canal venezolano de televisión. Así que no he estado fuera del contacto con absolutamente nada en lo que sucede en Venezuela y bueno, la última vez que estuve fue en diciembre. Estuve como observadora de lo que fue la inauguración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. No sé si has hecho un programa sobre la CELAC, pero deberías, porque es una maravilla que ha nacido desde América Latina, impulsado desde Venezuela, y ahí tuve la oportunidad de ver al presidente Chávez en vivo y vi que sí está bien y bueno, ahí conversamos. O sea que desde diciembre no hablas con el presidente. ¿Fue tu último contacto? Eres muy insistente con cosas que tal vez realmente no son del ámbito periodístico. No, mire, yo sigo No creo, Eva, discúlpame, porque yo veo tus entrevistas y he visto tus programas en Russia Today y te sientes con todo el derecho que cualquier periodista a preguntar, simplemente que hoy estás en el otro lado de la silla. Pero claro, justamente hablando de tu trabajo como periodista, trabajas para dos canales estatales. Y la pregunta es, en un término tan confuso, en aguas tan turbulentas como la llamada objetividad periodística, ¿verdad?, que tú y yo sabemos, ¿cómo se puede ser objetivos cuando para mucha gente lo que tú haces es parte de propaganda de dos estados? Porque trabajas en Venezuela para un diario del Estado venezolano y trabajas en televisión para la emisora estatal de Rusia. ¿Cómo se puede ser objetivo? Bueno, yo diría lo mismo y te pregunto lo mismo. Tú trabajas para una empresa, una corporación multinacional que tiene sus intereses, entonces hace propaganda para esa empresa. O sea, al final, por ejemplo, el canal RT, que sí es de Rusia y es financiado por el Estado ruso, opera como si fuera una empresa autónoma. O sea, no, a mí nunca ni Medvedev ni Putin me ha dicho qué debería decir o no. De hecho, yo escojo todos mis temas, nunca me han dicho que no debería hablar de tal cosa. Escribo todos mis guiones, no uso teleprompters, todo lo hago de mi cabeza y nunca he sido limitada. Lo
mismo sucede en el caso del Correo de Orinoco, la versión en inglés. Es una fundación financiada por el Congreso de Estados Unidos, la Asamblea Nacional, pero a mí nunca me ha dicho que escribir ni siquiera quiénes son los directores de ese periódico en español. Yo escojo todos los temas, realizo todo el trabajo de una manera totalmente independiente. Así que creo que es el criterio de cada uno, ¿no? Como supongo que deberías ver tu propio programa, nadie te está diciendo, digo yo, debería no asumir tal vez, pero qué decir o no, y así yo funciono de la misma manera. Yo soy una persona bastante independiente y así de esa manera me mantengo muy firme en lo que son mis propios principios y creencias. Claro, pero tengo que ahí hacer simplemente, como dicen en inglés, un disclaimer, que CNN no está financiada por el gobierno de Estados Unidos ni por la CIA, como muchos piensan de una manera bastante ignorante hasta donde yo puedo pensar. Y los dos órganos a los que yo hago referencia sí obviamente están totalmente subvencionados por uno, el Estado venezolano, como has dicho, y el otro por el Estado ruso. Pero para quedarnos en esa área que obviamente te ha obligado a conocer un poco más de la realidad rusa e internacional, por digamos, el ámbito que tienes que manejar en un programa para una cadena internacional, te pregunto cuál es tu opinión como periodista, si Rusia, si China, si Siria son democracias plenas. Y comencemos por Rusia, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, o sea, mi programa y los temas que trato en el canal RT son sobre América Latina y Estados Unidos. Muy de vez en cuando son temas que afectan a América Latina y Estados Unidos, trato temas como Siria o por ejemplo, las elecciones en Rusia, porque es un tema que también afecta a Venezuela, a América Latina, los países que tienen relaciones con esos países, ¿no? Inversiones también, acuerdos muy importantes. Pero mira, la democracia hoy en día es un término, digo yo, muy abusado por muchos, porque hay que analizar una gama muy amplia de lo que significa democracia. O sea, en Estados Unidos hay una democracia representativa, pero mucha gente no se siente representada por lo que son los gobernantes. Mucha gente siente que no tiene voz. O sea, en Venezuela hay una democracia participativa en donde la gente tiene la posibilidad de realmente participar, impactar directamente sobre lo que son las políticas del Estado. Obviamente, Siria no es una democracia, no pretende ser una democracia. El caso de China es un país que fue comunista, ahora tiene un capitalismo del Estado. O sea, ellos no están pretendiendo eso. El caso de Rusia es un país que ha ido en un proceso de democratización, si lo digo bien, perdón, aún tengo acento y hablo a veces extraño mi español porque es mi segundo idioma y ahorita más porque cuando estoy en Estados Unidos, tú sabes, eso a veces dificulta más estar hablando más en inglés. Te entendemos. Te entendemos perfectamente. Entonces, bueno, eso es. O sea, yo creo que la democracia no es un absoluto, no es una sola manera de ver las cosas, no hay una sola democracia. Y no deberíamos quedarnos encajadas en esa visión, porque hay cosas extraordinarias sucediendo en América Latina hoy en día, con democracias distintas que están naciendo en Bolivia, en Ecuador, o sea, por todo el continente. Vamos a ver qué sucede en otros países en donde hay movimientos sociales muy interesantes, como han ocurrido en algunos países del Medio Oriente, aunque vemos que no es tan fácil cambiar las cosas. Pero te pregunto por Rusia, particularmente trabajando tú para Russia Today, porque, por ejemplo, tengo acá una noticia justamente del 6 de junio, o sea, hace un día nada más que salió, que la oposición en Rusia está realmente pidiendo que no se promulgue una ley que endurecería multas contra los manifestantes, hablando de manifestación política, de esa posibilidad de manifestarse. Entonces, mi pregunta sería si estás de acuerdo con el modo en que Putin, Medvedev tratan a los opositores en el país. Bueno, esa es una pregunta que requiere todo un análisis y un estudio, pero lo que sí puedo decir es, por ejemplo, hay una oposición legítima en Rusia, tal como hay en casi todos los países del mundo, y ellos realizan sus protestas, algunas veces de forma legítima, otras veces no. No me parece, bueno, no es distinto que en Estados Unidos. Mira, la gente que los de Occupy Wall Street, por ejemplo, ¿cuántos miles han ido presos en el último año, últimos 6 meses que ellos han estado, o un poco más desde septiembre? ¿Y qué es lo que hacen? Yo soy abogado
abogada. Antes de ser periodista, soy abogada. Cuando cuando les han de alguna forma acusado de algo, normalmente, si no tienen que pagar con cárcel, pagan con dinero. Es una multa, y es una multa entonces por haber cometido un acto que perturbe a la orden civil, o sea, por manifestar, básicamente, por estar protestando. Así que a que Rusia adopte una medida así, bueno, no es mi lugar para estar de acuerdo o no, porque no es mi país ni es mi política, y no conozco a fondo todo lo que sucede ahí, cuáles son las entrañas de todo lo que está pasando. Claro. Pero no me parece tan fuera de lo que es algo normal en una democracia. En Venezuela eso no pasa, o sea, no están llevando presa a todo el mundo ni multándolos por manifestar, pero en Estados Unidos sí pasa. Hablando de Venezuela, que yo sé que es el tema que realmente te apasiona, simplemente quería traer Rusia porque sé que estás trabajando para Russia Today y obviamente te une a la realidad de ese país el representar en su programación su línea editorial ante el mundo. Pero hablando de Venezuela, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuvo en esta mesa aquí en Miami y constantemente se refirió al presidente Chávez como dictador. Sé que de alguna u otra manera estuviste durante esos días refutando completamente lo que el expresidente Uribe dijo sobre Chávez como presidente y sobre su gobierno y sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuál es tu réplica a eso que escuchaste acá? Bueno, realmente me parecía una ofensa, un insulto, pero además es una difamación. O sea, de ir a un canal de televisión, un programa de televisión transmitido a la opinión pública mundial y llamar a un presidente democráticamente electo que gobierna de una forma democrática. O sea, Venezuela es una democracia plena, yo diría es una democracia muy vibrante, o sea, mucho más lo es que en Estados Unidos. O sea, hay mucha más gente participando en su proceso político que en el caso de Estados Unidos. Así que llamarlo dictador es simplemente una manera de intentar desacreditarlo, porque realmente Álvaro Uribe no tiene con qué hablar sobre el presidente Hugo Chávez. Álvaro Uribe sí tiene un expediente incluso en los archivos del FBI de los Estados Unidos, donde lo clasifica como alguien vinculado con el narcotráfico. O sea, y hay amplia documentación que demuestra sus vínculos con el paramilitarismo en Colombia. Así que me parece que es una manera de simplemente intentar distraer al público de lo que realmente son los crímenes que él ha cometido, intentar desacreditar a otro. Él tiene una obsesión muy extraña con el presidente Hugo Chávez, así lo he calificado yo, y simplemente lo expresó a través de tu programa, Ismael. Sí, quería darte esa oportunidad de réplica porque vi urgente durante la transmisión del programa que hiciste uso de las redes sociales justamente para expresar tu desacuerdo. Así que ya la deuda está saldada por esa parte contigo. Vamos a hacer una pausa a publicidad. Regresamos enseguida con más de esta hora con Eva Gollinger desde Nueva York. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros y durante toda la hora continuamos conversando con la periodista, abogada venezolana estadounidense, ganadora del Premio Internacional de Periodismo México 2009. Ha escrito varios libros y artículos de opinión sobre la injerencia de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela y en otros países latinoamericanos. El presidente Hugo Chávez la ha denominado la novia de Venezuela debido a su apasionado trabajo a favor de la revolución bolivariana. Actualmente es presentadora del programa Detrás de la Noticia de la cadena de televisión Russia Today y es editora de la sección en inglés del periódico Correo del Orinoco en Venezuela. Desde Nueva York, Eva Gollinger. Eva, quisiera leerte algunos, no muchos porque perderíamos también un tiempo valioso en nuestra conversación, pero siempre pretendo que seamos interactivos. Por ejemplo, dice G. Glory: tremenda invitada, agradecidos todos los venezolanos por tus aportes a nuestro país con tus excelentes análisis y objetividad. Así que, y hay muchos que llegan. Hay otro que dice: Moto feliz, qué tipo tan patán este Cala. ¿Por qué no dices que CNN es un medio que apoya el terrorismo de Washington? Claro, te echarían patán. Bueno, no lo digo porque no lo creo. Si lo creyera en algún momento, quizás, pero no es lo que pienso. Sin embargo, mira,
leo tu opinión, que es símbolo de respeto. Dice Oscar Paludi Vaz, todavía no logro entender la necesidad de entrevistar en su programa a Eva Gollinger, siendo ella un personaje absolutamente gris. Yo estoy en desacuerdo. Si hay que ponerle un color a Eva Gollinger, es rojo, el color de Chávez y del chavismo, que hoy lo está vistiendo. Que hoy lo está vistiendo y que además ellos no vieron tu cartera, pero tu cartera también es roja, así que hay rojo por todas partes. Me gusta, también mis zapatos, pero es porque me gusta, siempre me ha gustado el color rojo. Pero yo siempre he sido también una luchadora por la justicia social, así que no es nada en mi caso que nace de repente en este momento. He sido así toda mi vida. Pregunta a mis padres, ellos lo saben. Muy bien. Tengo una pregunta y es sobre justamente este tema de las elecciones. O sea, son el 7 de octubre las elecciones presidenciales. Se van a inscribir entre domingo y lunes los dos candidatos, Capriles, el presidente Chávez. Y yo me pregunto si realmente llegara a ganar Enrique Capriles, si Eva Gollinger continuaría siendo la novia de Venezuela. No necesariamente de la Venezuela de ese señor, por supuesto. Yo creo que, mira, ese comentario que hizo el presidente Chávez, lo cual agradezco mucho porque es un comentario muy cariñoso, muy hermoso, fue en un momento en que yo estaba comenzando realmente mi trabajo desclasificando documentos a través de una ley en Estados Unidos, la Ley de Acceso a la Información, o FOIA por sus siglas en inglés, sobre lo que ha sido esta injerencia, esta intervención y agresión de las diferentes agencias de Washington contra Venezuela. Y eso fue en un acto público en que lo dijo y además, o sea, por lo que ha sido el riesgo que he asumido para defender a Venezuela, lo cual acepto con completo orgullo y sin miedo, pero también mi pasión por Venezuela, y es verdad, o sea, de la primera vez que fui a Venezuela, que fue en el año 93, me enamoré de Venezuela y me he quedado enamorada. Ha sido mi relación más larga, creo, más allá de la relación con los padres. Claro, pero bueno, no solo de Venezuela, te enamoraste también de la revolución bolivariana, porque realmente uno se puede enamorar de un país, de su naturaleza, de su gente, de su sociedad, pero no estar ideológicamente tan involucrada como lo has estado tú defendiendo el proyecto de la revolución bolivariana. Y ahí mi próxima pregunta, algunos consideran que el chavismo y la revolución bolivariana es solo Chávez, sin un sustento teórico que permita extender sus principios más allá de Chávez como personaje. ¿Qué opinas? Bueno, creo que esa es una visión muy limitada. O sea, el presidente Hugo Chávez es una figura muy carismática, es una figura, tiene una personalidad inmensa y por eso a veces la gente solo ve a Chávez y más que todo los de afuera. Y además porque es la imagen que más proyectan sin indagar más sobre lo que realmente está sucediendo. Yo creo que eso en gran parte porque hay una especie de censura intencional en contra de lo que es el proceso, la revolución bolivariana, porque es un proceso que bueno, sirve como inspiración para muchos que están luchando para justicia social, en donde se está rompiendo con una estructura en donde las multinacionales y la élite controlaba todo, gobernaba y todo era para su beneficio, para cambiar eso, para que sea para el beneficio de la mayoría. Y entonces el chavismo, la revolución, realmente se trata de los millones y millones de Venezuela que quieren vivir en un sistema de justicia social. Y el hecho de que ha ocurrido en un proceso democrático ha sido realmente lo que ha dado más esperanza a otros pueblos del mundo, el hecho de que sí se puede comenzar la transformación de un país, de ser un país en donde la mayoría estaba no solamente excluida, sino invisibilizada, para cambiarlo de una manera en que hoy en día la gente está visible, está vibrante, está participando. Hay críticos, por supuesto, pero por lo menos ahí en Venezuela, Ismael, todo el mundo está pensando, está activado, está interesada, ¿no? O sea, la gente no está viendo solamente las telenovelas, o sea, está activamente participando en su política. Yo creo que eso es un deber cívico, y eso es algo que ha inspirado en Venezuela. Y hasta gente muy joven, Eva, hasta gente muy joven me consta cuando fui el año pasado a Caracas, que dos adolescentes de 19 años nos estaban hablando de la programación de CNN, un canal de noticias que generalmente unos chicos adolescentes estarían viendo otro tipo de programación. Y yo les pregunté y me decían, no, es que nosotros aquí
realmente vivimos la política, nos interesa conocer, involucrarnos. Y yo creo que como ejercicio cívico, democrático, es muy importante para cualquier país. Hablando de democracias, hablemos de tu otro país, Estados Unidos, que también está en año de elecciones que se aproximan de igual manera. ¿Vas a votar en Estados Unidos? Bueno, eso es una pregunta interesante porque obviamente es un deber cívico, pero lamentablemente la selección de candidatos, a mi criterio, para lo que, bueno, son mis principios, es una selección no existente realmente. O sea, elegir entre uno y el otro, bueno, el menos mal, como se dicen a veces aquí entre el Partido Demócrata y Republicano. Lamentablemente no hay un tercer partido o otros partidos que tengan poder, no hay otras visiones que han podido realmente crecer en este sistema tan cerrado de los dos partidos. Y realmente no son dos partidos solamente, o sea, casi un solo partido con dos brazos diferentes, pero es el dinero que está moviendo la política en Estados Unidos y eso es lamentable. Eso es algo que también inspira de Venezuela, el hecho de que una persona de pobreza extrema puede llegar a ser presidente, como el caso de Hugo Chávez. Ojalá que algo así sucediera en Estados Unidos. Hablando que me llamó mucho la atención una de las frases que utilizaste, ojalá que existiese en Estados Unidos un tercer partido u otros partidos. Voy a la publicidad, cuando regresemos vamos al tema Cuba, tan vinculado con la figura de Hugo Chávez, con el proyecto de la Revolución Bolivariana. Tú decías justamente, ojalá que en Estados Unidos existiese un tercer o cuarto partido. Yo te pregunto, ¿no sería saludable que en Cuba existiese al menos un segundo partido? Contrapeso al Partido Comunista de Cuba para las elecciones en aquel país. Me respondes cuando regresemos de la pausa comercial. Regresamos con Eva Gollinger, periodista, abogada venezolano-estadounidense. Nos acompaña desde nuestros estudios en Nueva York. Y bueno, yo no sé si en las pausas, Eva, has tenido oportunidad de revisar tu móvil y ver que las redes sociales están encendidas con tu participación en el programa. Y bueno, como siempre, temas políticos que dividen, que polarizan. Por ejemplo, dice acá Avi Cacao, democracia plena. ¿Qué concepto tiene Gollinger de democracia? Por favor, dice Jim Pepe de Besa. Un saludo revolucionario y chavista a Eva. Un abrazo desde Puerto La Cruz, Venezuela. Vuelve pronto. Hay, como digo, comentarios de ambos lados. ¿Ya te acostumbraste a ser una figura que día a día gana notoriedad, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional? Bueno, yo creo que uno nunca se acostumbra a que sea figura pública y siempre te están viendo, monitoreando y haciendo comentarios, como dije al principio, que a veces son como fantasías, son muy extrañas, absurdas. Yo veo eso ya con mucha risa, menos los que son de personas con mucho cariño, y recibo eso, por supuesto, muy agradecida, los que escriben y me apoyan y mandan mensajes que realmente ayudan a uno a agarrar fuerza para continuar con este trabajo, que a veces es difícil. Mira, no es fácil estar todo el tiempo poniendo la cara de uno frente a denuncias que son muy fuertes. O sea, la base de mi trabajo ha centrado en denunciar lo que son las poderosas agencias de Estados Unidos. O sea, no es cualquier gobierno ni cualquier entidad. Así que, pero estoy acostumbrada a lo que son esos mensajes, amenazas, ridiculeces, groserías. Eso me parece, bueno, cualquiera puede decir lo que quiere desde el anonimato. Claro. Me parece muy cobarde la mayoría de esos mensajes. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre, de hecho, pido en este foro que es democrático, que es plural, que gracias a Dios que existe, que haya civismo y que haya respeto en el lenguaje que se utiliza, y espero que entiendas que ese es el tono de esta entrevista, aunque me atrevo a preguntar realmente lo que mucha gente en su casa quisiera saber y no preguntan por temores. Vamos al tema Cuba, tema que he sacado a colación porque me llama poderosamente la atención que en un país como Estados Unidos, que al menos hay dos
partidos con posiciones contrapuestas en algunas políticas y maneras de ver la realidad del país, tú digas, qué pena que no exista una tercera y cuarta opción. Y yo digo, cierto, qué pena que no la exista. Aunque en muchos otros países, como República Dominicana, hay partidos minoritarios que no llegan a nada, simplemente a vender sus votos al final, cuando ganan algo en una elección, porque hay dos que regulan. Pero el tema Cuba, donde hay un único partido por más de 50 años, el Partido Comunista, tu opinión como periodista, ¿no merecería el sistema electoral cubano tener otra opción más allá de ese único partido? Mira, Ismael, respeto mucho tu opinión sobre este tema, obviamente, porque es tu país natal, pero mis países son Venezuela y Estados Unidos y soy muy respetuosa cuando se trata de lo que es opinar sobre lo que debería o no hacer otro país. Es exactamente lo que critico de Estados Unidos en el caso de Venezuela y en el caso realmente de la mayoría de los países del mundo, que Estados Unidos, el gobierno estadounidense es muy intervencionista, muy fuerte en cuanto a lo que mandan otros a hacer o quieren mandar a otros a hacer. Así que no es mi lugar para decir lo que deberían tener o no en Cuba. Yo sí puedo decir que la Revolución Cubana ha abierto muchos caminos para la lucha de la justicia social en todo el mundo, no solamente en América Latina, pero lo que sucede hoy en Venezuela, lo que ha sido el nacimiento de la CELAC que mencioné antes, del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o sea, procesos en donde los pueblos se están dignificando y creando nuevos sistemas y rompiendo con esas esquemas viejas en donde mandaban las empresas, las multinacionales, los intereses económicos y la élite. Pues en ese sentido tengo mucho respeto por lo que ha pasado Cuba en estos 50 años. Bueno, respeto que tú también tengas el derecho a no querer responder una pregunta, pero te dejo saber simplemente que esta última no la sentí respondida. Utilizaste tu derecho de omisión y evasión y también lo respeto. Ahora, el nexo que une al presidente Chávez entre Venezuela y Cuba, por ejemplo, algo que se pregunta el venezolano, la razón fundamental por la que el presidente Hugo Chávez ha ido a tratarse su situación de salud a Cuba, ¿es médica? ¿Es razón de seguridad? Porque si es médica, muchos recuerdan el incidente de gravedad del expresidente Fidel Castro, donde Cuba llamó a un médico español especialista en el tema, porque realmente era la autoridad en ese padecimiento. Entonces, muchos dicen, ¿cuál es la razón del tratamiento en Cuba y no en Venezuela? Esa es la decisión propia del presidente Hugo Chávez. Ok, no, claro, sé que es la decisión de él, justamente. Sí, no es mi lugar opinar sobre eso. No, muy bien, simplemente quería saber si por el acceso que has tenido al presidente Chávez, que otros no lo han tenido, tenías de parte de él el porqué de esa decisión. De igual manera, Ismael, el presidente Chávez ha sido muy claro desde un principio que es la persona que informa sobre su salud. Yo respeto eso a él como un ser humano, tal cual como si fuera yo. O sea, que si algo me pasara a mí, yo decido quién va a decir lo que me ha pasado, no otra persona. Y menos en un medio. Me parece otra vez que vamos en un camino en donde se está deshumanizando a su persona. Y no voy en ese camino contigo. Muy bien, no tenemos siempre que caminar juntos, pero en armonía. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con el segmento final de esta conversación con Eva Gollinger en Cala. Volvemos. Segmento final de conversación con Eva Gollinger. La verdad que hay muchísimas preguntas. Estoy tratando de leer algunas que se repiten y que forman tendencia de lo que muchos de ustedes quisieran preguntarle a Eva en esta oportunidad. Y una que se repite, Eva, es el tema de que obviamente trabajas, bueno, en este caso para Russia Today, trabajas en Venezuela. Mucha gente dice que el tema del control de cambio de divisas afecta muchísimo a los venezolanos. Que a ti, ¿cómo te paga el Estado venezolano? Si es en bolívares o eso en dólares, porque a los que cobran en bolívares obviamente hay todo este control de poder sacar su dinero del país. Bueno, una vez más, tengo que decir qué decepción con este nivel de preguntas, porque hay tantas otras cosas interesantes de qué hablar
sobre la política, pero en el caso de Venezuela, el salario que gano de mi trabajo como editora de la edición en inglés del Correo de Orinoco viene de la fundación del Correo de Orinoco y por supuesto que se paguen bolívares y obviamente en Venezuela utilizo esos bolívares. Lo que cobro como periodista, realmente moderadora de mi propio programa en Russia Today se hace desde Nueva York. Se cobra en dólares. Es algo muy sencillo. Además, soy abogada, Ismael, y tengo mi bufete aún, tomo clientes. O sea, lo lamento mucho que no hay nada más allá oculta sobre ese tema, pero es muy sencillo. En mi caso, soy una persona que viaja mucho, vivo en muchos lados, siempre he sido así, me gusta mi vida así. Además, me siento privilegiado y reconozco eso, por supuesto, y por eso trabajo aún más duro para utilizar los privilegios que tengo en esa lucha por la justicia social. Y en el caso del trabajo que hago desde el canal RT, la mayoría de mis programas son sobre los cambios que suceden en América Latina para informar al mundo sobre eso, porque, por ejemplo, en este canal CNN poco se informa sobre realmente lo que sucede en América Latina en cuanto a los procesos de cambio. Tendría que discrepar contigo completamente, pero bueno, cada cual defiende para donde trabaja y donde le pagan, ¿verdad? Última palabra, reflexión final, unos 30 segundos, Eva, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, quería comentar algo sobre lo que es el papel de injerencista de Estados Unidos en América Latina, algo importante para la comunidad estadounidense, tanto como venezolana, pero que se está usando millones y millones de dólares de los que pagan impuestos en Estados Unidos para financiar la oposición en Venezuela, para financiar partidos políticos, algo que también viola la ley en Venezuela. Y eso es una denuncia que he mantenido de manera consistente durante los últimos 10 años y hoy lo reitero. Muchísimas gracias, Eva. Te reitero la invitación dentro de un tiempo cuando lo decidas para estar con nosotros acá y a nuestra audiencia. Gracias por la sintonía. Me despido como siempre recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.